La llama de la fe. El viaje de Samuel. El llamado. La vida cotidiana en Betania, Betania. Era un pueblo olvidado por el tiempo, donde las calles de tierra polvorienta parecían suspirar con cada paso. Las casas de adobe se alineaban a lo largo de caminos estrechos y los campos de trigo que rodeaban el pueblo eran testigos silenciosos de años de trabajo duro bajo el sol abrasador. Sin embargo, algo en el aire era distinto últimamente. La gente caminaba con los hombros caídos, como si cargaran un peso invisible, y las risas infantiles, que alguna vez llenaron las plazas, habían sido reemplazadas por murmullos apagados. Samuel, un joven de 20 años, vivía con su madre viuda, Ruth, en una pequeña cabaña al borde del pueblo. Era un muchacho callado pero observador, con ojos oscuros que reflejaban una mezcla de curiosidad y melancolía. Desde que su padre desapareció cuando él tenía 10 años, Samuel había aprendido a ser autosuficiente. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer en los campos, ayudando a cosechar lo poco que quedaba después de los impuestos injustos impuestos por el gobernador Malco. Malco era un hombre temido, cuya ambición no conocía límites. Había convertido Betania en su propio feudo, exigiendo tributos exorbitantes y castigando severamente cualquier señal de rebelión. Pero más allá de su crueldad, lo que más lastimaba a Samuel era cómo la gente había dejado de acudir a la iglesia. Las puertas del templo permanecían cerradas, y las antiguas tradiciones que alguna vez dieron vida al pueblo ahora parecían meros recuerdos. Una noche, mientras Samuel terminaba de cenar un pan duro y queso rancio, se detuvo frente a un viejo crucifijo colgado en la pared. Era un objeto simple, tallado a mano, pero había pertenecido a su abuelo. Con los codos apoyados en la mesa de madera desgastada, Samuel inclinó la cabeza y oró en voz baja: «Señor, ¿por qué nos has abandonado?». El silencio que siguió fue profundo, pero solo por un momento. La visión divina. De repente, la habitación se iluminó con una luz dorada tan intensa que Samuel tuvo que cubrirse los ojos. Al abrirlos lentamente, vio una figura alta y radiante parada frente a él. No podía distinguir su rostro, pero sintió una paz inmensa envolverlo, como si todas sus preocupaciones hubieran desaparecido. Samuel dijo la voz, clara y resonante, como el eco de un trueno lejano: «He elegido tu corazón para una misión sagrada». En el monte del testigo arde la llama de la fe, una luz eterna que puede devolver la esperanza a este mundo. Debes encontrarla y traerla de vuelta a Betania. Samuel intentó hablar, pero las palabras no salieron. La figura continuó: «No temas, porque yo estaré contigo en cada paso. Pero debes recordar, solo aquel cuyo corazón es puro podrá superar las pruebas que te aguardan». Antes de que pudiera preguntar más, la luz comenzó a desvanecerse. Cuando todo volvió a la normalidad, Samuel descubrió algo extraño en su mano derecha: un pequeño medallón con el símbolo de una llama grabada en oro. Era real, tangible, y emanaba un calor suave que lo reconfortaba. El primer paso. Al día siguiente, Samuel compartió lo sucedido con su madre, quien lo escuchó con lágrimas en los ojos. Ruth sabía que no podía detenerlo. Había visto esa misma determinación en los ojos de su esposo antes de que partiera. Sin embargo, lo bendijo con un abrazo fuerte y le entregó un rosario familiar, diciendo: «Llévalo siempre contigo. Recuerda que Dios nunca nos pide más de lo que podemos dar». Con una mochila llena de provisiones limitadas y el corazón latiendo con una mezcla de miedo y emoción, Samuel se despidió de su madre y comenzó su viaje hacia lo desconocido. Las pruebas del viaje. El Valle de la Soledad. Confianza en Dios. El primer desafío llegó antes de lo esperado. Después de días de caminar bajo un sol abrasador, Samuel llegó al Valle de la Soledad, un lugar árido y desolado donde ni una brizna de hierba ni una gota de agua podían encontrarse. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, y pronto sus reservas de comida y agua se agotaron. Sentado bajo la sombra de una roca, Samuel miró al cielo y gritó:
¿Dónde estás, Señor? Si esto es parte de tu plan, ¿por qué me abandonas aquí? Pero entonces recordó las palabras de su madre. Dios nunca nos pide más de lo que podemos dar. Con renovada determinación, Samuel se arrodilló y oró, pidiendo fuerzas para continuar. Mientras las lágrimas rodaban por su rostro, notó un destello entre las rocas cercanas. Al acercarse, descubrió una fuente oculta, cuyas aguas cristalinas fluían frescas y puras. Bebió con gratitud, comprendiendo que la confianza en Dios era la clave para superar incluso los momentos más oscuros. La ciudad de las tentaciones, pureza del corazón. Meses después, Samuel llegó a una ciudad opulenta llamada Sionis. A diferencia de Betania, esta ciudad brillaba con luces doradas y edificios imponentes. En las calles, la gente vestía sedas finas y llevaba joyas relucientes, mientras charlaban sobre banquetes y festivales. Todo parecía demasiado perfecto y vacío. Fue aquí donde conoció a Miriam, una joven noble de cabello negro azabache y ojos verdes que lo cautivaron desde el primer momento. Miriam lo invitó a quedarse en su palacio, prometiendo comodidades y riquezas que Samuel nunca había imaginado. Durante varios días, disfrutó de lujos que jamás pensó posibles. Sin embargo, una noche, mientras contemplaba el horizonte desde el balcón del palacio, Samuel sintió una punzada en el pecho. Miriam se acercó y le dijo, ¿por qué desperdiciar tu vida persiguiendo algo incierto? Quédate aquí, y juntos podemos tener todo lo que deseamos. Pero Samuel negó con la cabeza. Recordó la visión divina y el propósito de su viaje. Tomándola de las manos, respondió, Miriam, estas cosas son hermosas, pero mi alma ansía algo más profundo. No puedo quedarme. Aunque decepcionada, Miriam lo acompañó a las afueras de la ciudad, regalándole un broche de plata antes de despedirse. Al partir, Samuel comprendió que el mundo podía ofrecer placeres pasajeros, pero la verdadera riqueza estaba en seguir la voluntad de Dios. El bosque de los secretos, perdón y liberación. Después de abandonar Sionis, Samuel entró en un bosque denso y misterioso conocido como el bosque de los secretos. Los árboles altos y retorcidos parecían susurrar historias antiguas mientras la luz del sol apenas lograba filtrarse entre las hojas. El aire estaba cargado de una energía extraña, casi palpable, que hacía que cada paso fuera más pesado que el anterior. De pronto, sombras comenzaron a emerger de entre los troncos. Al principio, eran borrosas, pero pronto tomaron forma. Eran figuras familiares. Reconoció a algunos de los aldeanos de Betania, quienes lo miraban con reproche. Otros eran rostros de su infancia, personas a quienes había herido sin querer o momentos en los que había fallado. Una de las sombras era especialmente inquietante, la figura de su padre, quien lo miraba con ojos llenos de decepción. ¿Por qué me abandonaste?, preguntó Samuel, su voz temblorosa. La sombra respondió, pero no con palabras, sino con imágenes. Vio a su padre trabajando incansablemente en los campos, luego tomando decisiones egoístas por desesperación, huyendo del pueblo y dejando atrás a su familia. Finalmente, vio a su padre arrepentido, llorando solo en una cabaña remota, rogando perdón a Dios. Samuel sintió una mezcla de ira y tristeza, pero entonces recordó las enseñanzas de Ruth sobre el perdón. Cayendo de rodillas, cerró los ojos y oró. Padre Celestial, te pido perdón por mis propios errores y libérame de este peso. También te pido que bendigas a mi padre y le des paz. En ese momento, las sombras se desvanecieron y una brisa fresca recorrió el bosque. Samuel sintió una liberación profunda, como si un nudo en su pecho se hubiera desatado. Comprendió que perdonar no solo sanaba a otros, sino también a uno mismo. El mar de la obediencia, humildad y sumisión. El siguiente obstáculo fue el mar de la obediencia, un vasto océano que bloqueaba su camino al monte del testigo. Aunque el mar estaba en calma, no había barcos ni balsas a la vista. Desesperado, Samuel se sentó en la orilla, preguntándose cómo cruzarlo. Justo entonces, una voz suave resonó en su mente. Construye una balsa siguiendo mis instrucciones exactas.
y encontrarás el camino. Samuel dudó al principio. ¿Cómo podría construir algo tan complejo, sin herramientas ni experiencia? Pero decidió obedecer. Durante días, recolectó madera flotante y sogas desgastadas, siguiendo las indicaciones que escuchaba en su corazón. Cada vez que sentía ganas de rendirse, recordaba la visión divina y continuaba trabajando. Finalmente, terminó la balsa. Al colocarla en el agua, esperaba que se hundiera, pero milagrosamente flotó con firmeza. Cuando subió a bordo, el mar comenzó a agitarse violentamente. Las olas rugían y amenazaban con volcarlo, pero Samuel mantuvo la calma, aferrándose a la balsa y repitiendo en voz baja: «Confío en ti, Señor, guíame». De repente, las aguas se calmaron y una corriente suave lo llevó directamente a la otra orilla. Al desembarcar, Samuel comprendió que la obediencia absoluta a la voluntad de Dios abría caminos que parecían imposibles. La montaña de las promesas. Fe inquebrantable. El último desafío antes del monte del testigo fue la montaña de las promesas, una ascensión empinada y peligrosa. A medida que subía, el aire se volvía más frío y la niebla más densa, dificultando cada paso. En medio de la penumbra, Samuel encontró una serie de estatuas que representaban diferentes virtudes: paciencia, bondad, humildad, amor. Cada una tenía un versículo grabado en su base, recordándole las promesas de Dios. Cuando llegó a la cima, se encontró frente a un anciano sabio llamado Caleb, quien lo saludó con una sonrisa serena. «Has llegado lejos, joven Samuel. Pero dime, ¿qué harás cuando encuentres la llama de la fe? ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer?» Samuel reflexionó durante unos instantes. Recordó todos los desafíos que había superado y las lecciones aprendidas. Finalmente, respondió: «Estoy dispuesto a dar todo lo que tengo, incluso aquello que más amo, si eso significa cumplir con el propósito que Dios tiene para mí». Caleb asintió, satisfecho. «Entonces», continúa, «la llama te espera». La restauración de la llama. Clímax y resolución. Escena final. El monte del testigo. Al llegar al monte del testigo, Samuel encontró un altar de piedra donde descansaba la llama de la fe. Sin embargo, la llama estaba apagada y el lugar parecía abandonado. Frente al altar, una inscripción decía: «Solo aquel que entrega lo más preciado puede encender la luz». Samuel miró el medallón que llevaba desde el inicio de su viaje. Era el objeto más valioso que poseía, el símbolo tangible de su conexión con Dios. Con lágrimas en los ojos, lo colocó sobre el altar. En ese instante, una chispa dorada surgió del medallón, y la llama de la fe cobró vida nuevamente, iluminando todo el monte con una luz cálida y celestial. Samuel cayó de rodillas, abrumado por la majestuosidad del momento. Sabía que su misión no terminaba allí. Debía llevar esa luz de regreso a Betania. El regreso a Betania. El viaje de vuelta fue mucho más rápido, como si la llama misma guiara sus pasos. Al entrar en Betania, llevando la antorcha encendida, la gente salió de sus casas, asombrada por la luz que brillaba intensamente incluso en la oscuridad de la noche. Las iglesias volvieron a abrirse y las plazas se llenaron de cánticos y oraciones. E incluso el gobernador Malco, testigo del milagro, se arrodilló en público, renunciando a su poder y pidiendo perdón. Betania comenzó a transformarse, recuperando la fe y la esperanza que alguna vez la definieron. La fe no es simplemente creer en Dios, es vivir según sus principios diariamente. Solo cuando confiamos, perdonamos, obedecemos y compartimos su amor podemos ser verdaderos portadores de luz en un mundo oscuro.